¿Qué tal amigos? Una vez más con ustedes. En esta oportunidad vamos a resolver un problema de Olimpiadas Matemáticas. Y el problema indica lo siguiente. Un cuadrado se encuentra inscrito en un triángulo rectángulo de 6 centímetros de altura y 8 centímetros de base. Si uno de los lados del cuadrado se encuentra sobre la hipotenusa del triángulo, encuentre el área del cuadrado. Muy bien. Aquí de lo que se trata es encontrar el área del cuadrado inscrito en un triángulo rectángulo. Por lo que primero vamos a graficar un triángulo rectángulo. Aquí tenemos el triángulo rectángulo de 6 centímetros de altura y 8 centímetros de base. Ahora bien, sobre este triángulo rectángulo nos indica que está inscrito un cuadrado donde uno de sus lados del cuadrado se encuentra sobre la hipotenusa del triángulo. Es decir, aquí tenemos el cuadrado inscrito en el triángulo rectángulo donde uno de sus lados está sobre la hipotenusa del triángulo rectángulo. Y obviamente, ¿no?, dos de sus vértices van a estar sobre los dos lados del triángulo rectángulo, obviamente, ¿no? Ahora asignemos las variables que corresponden al cuadrado, siendo la figura geométrica un cuadrado, entonces vamos a asignar como x a cada uno de sus lados. Muy bien, también vamos a asignar a este ángulo como beta y a este ángulo alfa. Siendo que tenemos dos lados del triángulo rectángulo o los dos catetos, entonces podemos calcular la hipotenusa, ¿no?, que en este caso le vamos a asignar como D. Entonces vamos a decir cálculo de D, que en todo caso es la hipotenusa. Así es que aplicando el teorema de Pitágoras vamos a decir que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Eso es lo que nos dice el teorema de Pitágoras, ¿no? De donde haciendo cálculos, ¿sí?, la hipotenusa será igual a 10 centímetros. Bien, ya tenemos la diagonal. Ahora, para entender el problema, será necesario asignar algunas letras a los vértices del triángulo y a los puntos de contacto, ¿no? Por ejemplo, aquí le vamos a asignar a este vértice como B, a este vértice como A este otro como C. Además, este punto de contacto lo podemos llamar como M mayúscula, a este otro N, sí, a este otro vértice del cuadrado como O y a este como P. También podemos ir asignando, también vamos a asignar a esta distancia BN como M minúscula y a la distancia OA como N minúscula. De donde vamos a decir que la suma de M más X más N, esto es igual a D, pero D es igual a 10 centímetros, es decir, M más X más N, esto es igual a 10 centímetros. Muy bien, esta será nuestra primera ecuación. Ahora hagamos el siguiente análisis. Si observamos bien todo el gráfico, vamos a ver que tenemos 4 triángulos semejantes. Vamos a llamar al primer triángulo ABC, con ángulos beta y alfa. Además, podemos observar que en este triángulo, por ejemplo, al cual le voy a llamar triángulo número 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque el triángulo ABC, este triángulo grande, va a ser el triángulo 1. En cambio, el triángulo AOP va a ser el triángulo número 2. De donde el triángulo número 2 es recto en O. Del mismo modo, al triángulo BNM le vamos a llamar triángulo número 3. De donde observemos que es recto en N. Y este otro triángulo MCP no la vamos a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque carecemos de datos en CP y en MC. Obviamente lo podemos asignar, pero no va a ser necesario. Ya, entonces este triángulo no lo vamos a tomar en cuenta. Ahora, a ver, observemos en el triángulo número 2. Si este ángulo es alfa, ¿no?, entonces, por ende, este ángulo va a ser beta. Claro, siendo el triángulo ABC tienen ángulos alfa y beta, por lo tanto el triángulo AOP entonces va a tener este ángulo también va a ser beta, es decir, estos dos ángulos B y P en todo caso van a ser iguales. Del mismo modo en el triángulo número 3, si este ángulo es beta,
y tomando en cuenta que este otro ángulo es alfa, entonces, además, si este triángulo MNM es un triángulo rectángulo con un ángulo beta, por lo tanto, este ángulo va a ser alfa. Por lo que el triángulo 2 y 3, además del triángulo 1, en este caso ABC, serán semejantes por el caso ángulo, ángulo, ángulo. Ahora, vamos a estos tres triángulos, vamos a graficar de manera independiente para aplicar de manera sencilla semejanza de triángulos. Entonces, primero grafiquemos el triángulo ABC. Aquí está el triángulo ABC, de donde la altura del triángulo es 6, como observamos en el gráfico, y la base es 8. Claro, aquí tenemos la hipotenusa, que en todo caso es igual a 10 centímetros, ¿no? Muy bien. De donde los ángulos, aquí tenemos alfa, y el otro ángulo, aquí está beta, ¿no? Ahora vamos a trazar el triángulo 2, pero con beta exactamente en el mismo sentido de este primer triángulo, es decir, hacia arriba. Entonces tracemos el triángulo número 2. Aquí tenemos el triángulo número 2, ¿sí? Donde el ángulo recto es O, el ángulo beta es P, en todo caso el vértice, ¿no?, de beta es P. Le vamos a asignar, por supuesto, el ángulo que corresponde, y este otro ángulo es alfa, y ese vértice lo hemos asignado como A. Además, la distancia OP es X, es decir, esta altura es X, y la distancia OA es N. Bien, ya tenemos el triángulo número 2, y este obviamente es el triángulo número 1, ¿no? Ahora bien, vamos a trazar el triángulo número 3. Bien, aquí tenemos el triángulo número 3, de donde vamos a orientar al ángulo beta en la parte superior. Beta corresponde al vértice B y el ángulo recto a N. Y obviamente alfa va a corresponder al vértice M. Entonces este es el triángulo número 3. Además asignamos sus variables, ¿no? De donde la distancia BN, que en todo caso es la altura, está asignada con la letra M. La distancia NM está asignada con la letra X. Muy bien. Ahora verán ustedes con más claridad que aquí evidentemente los tres ángulos son semejantes. Ahora, aplicando semejanza de triángulos entre 1 y 2, tenemos, siendo que son semejantes, vamos a decir lo siguiente, ¿no es cierto? 6 es a X, como 8 es a N. De donde vamos a despejar la variable N, y obviamente lo vamos a sustituir acá en esta ecuación número 1, ¿no? Entonces, despejando la variable N, vamos a tener N es igual a N que está dividiendo pasará a multiplicar, y 6 que estará multiplicando pasará a dividir, y X que está dividiendo pasará a multiplicar, es decir, vamos a tener 8X sobre 6, de donde simplificando, ¿no?, vamos a tener 4 tercios de X, de donde vamos a tener la ecuación número 2. Pero para diferenciar de estos tres triángulos, como 1, 2, 3, entonces a este le vamos a poner en números romanos, ¿sí? A este le vamos a poner ecuación número 1, a este ecuación número 2. Bien, ahora, siendo que hemos aplicado entre 1 y 2 semejanza de triángulos, ahora vamos a aplicar entre 1 y 3 semejanza de triángulos también. Entonces decimos 1 y 3. Aplicando semejanza de triángulos entre 1 y 3, vamos a decir 6 es a M, como 8 es a X. Despejando ahora M, vamos a tener 6X entre 8. Claro, M que está multiplicando, M que está dividiendo pasará a multiplicar, ¿no es cierto? Y 8 pasará a dividir, y esta X pasará a multiplicar a 6 también. Entonces, de ese modo, M es igual a 6X. Simplificando, vamos a tener que M es igual a 3X cuartos. Bien, esta es nuestra ecuación número 3. Ahora bien, sustituyendo tanto la ecuación 2 y 3 en la ecuación número 1, tendremos, ¿no? Entonces, en vez de M, vamos a poner 3X cuartos más X más N, pero N es igual a 4 tercios de X, es decir, 4X tercios. Esto es igual a 10. Multiplicando por el mínimo común múltiplo, que en este caso es 12, vamos a tener 2 entre 4, 3 por 3, 9X, más 12 por X, 12X, 2 entre 3, 4 por 4, 16X. Esto es igual a 12 por 10, 120.
Muy bien, sumando 9 más 12, 21, 21 más 16, 37x. Y despejando directamente vamos a tener que x es igual a 120, 37 avos, ¿no? En todo caso es x 127, 37 avos centímetros, ¿no? Ahora bien, siendo que tenemos x, ahora sí podemos calcular el área, ¿no? Porque el ejercicio en todo caso nos pide encuentre el área del cuadrado. Siendo que tenemos entonces el valor de x, hallemos el valor del área. Haciendo el cálculo del área, tendremos, decimos en esta parte, cálculo del área, de donde el área, esto es igual lado por lado, es decir, x por x, es decir, es 120 o x al cuadrado, es decir, el área es igual a 120 sobre 37 elevado al cuadrado, o lo que da lo mismo, 14.400 sobre 37 al cuadrado, esto es 1.369 centímetros cuadrados en este caso, ¿no? Bueno, en decimales será igual a 10,5 centímetros cuadrados. Bueno, queridos amigos, este problema ha sido aplicado en distintas competencias matemáticas, por lo que espero que sea de su provecho y conmigo será hasta la próxima. ¡Chao!